Auspician este programa empresas con responsabilidad vial. COPSA, Gomería El Rey, Letras del Este, Comunicación Visual, Taller Gospodinov, Petrobras, Parada 16 Playa Mansa, Parrilla y Restaurant El Tonel, Santa Rosa Punta del Este, Intendencia Departamental de Maldonado, Don Portas, Panadería y Confitería, Mariño Sport, Rentacar, Audio del Este, Alquiler de Equipos y Combina, Tienda de Pinturas. Bienvenidos a Conciencia Vial. Nuevamente estamos con ustedes para compartir esta semana más temas. Hoy el tema es fundamental, ¿eh? Nos puede pasar a todos el creer que no tiene incidencia, convencidos de que en realidad manejo bien, puedo ir más rápido, qué problema voy a tener, tengo un buen auto, este auto camina más, en fin. Les estoy hablando de la incidencia de la velocidad en los siniestros de tránsito. Pero antes de entrar en el tema de hoy y de presentar a nuestro invitado, muchísimas gracias a todos aquellos que a lo largo de la semana han estado contactados con nosotros, ya sea vía Facebook, vía mail, mensajes, y aquellos que estuvieron mandando muchos Casa Inconsciente. El material ha llegado, es muy interesante y muy abundante, así que gracias a todos. Pero voy a presentar a nuestro invitado, Daniel Vianes. Un gusto tenerte de vuelta aquí con nosotros. Bueno, gracias nuevamente con ustedes. Reincidente, pero en este caso para hablar de un tema que, como ya lo presentaba, nos puede pasar a cualquiera. Equivocarnos, confiarnos, creer que la velocidad la controlo, que tengo un mejor auto, que tengo buenos reflejos, que soy buen conductor, que hago las cosas bien, pero la velocidad puntualmente cómo afecta o cómo incide en lo grave que puede ser un siniestro o incluso en el siniestro en sí mismo, ¿no? Respetada aún por los corredores profesionales de Fórmula 1, ¿verdad? Que estamos hablando de otras velocidades, estamos hablando de otros recintos donde correr, y sin embargo sabemos que muchas veces cuando se pierde el dominio del vehículo se producen siniestros gravísimos que terminan con la vida de los pilotos. En la calle es diferente, las velocidades obviamente son menores, pero es un error subestimar el tema velocidad. Solemos decir que la velocidad es la madre de la gravedad de un siniestro, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto? Un siniestro puede ser más o menos grave en función de la deformación que se produzca en un vehículo, por ejemplo, a raíz de una colisión, en función de cuánto salga despedido un motociclista a dar su cabeza contra el pavimento, por ejemplo. En lo que tiene que ver con los automóviles, la estructura del automóvil tiene una jaula interior que no se ve y que en caso de un siniestro, de una colisión, ya sea contra un objeto fijo o ya sea contra otro u otros vehículos, actúa con una forma de protección que va en relación también con la deformabilidad del vehículo, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Es decir, cuando el vehículo está diseñado, no es como los vehículos antiguos, ¿verdad?, que eran tremendamente fuertes, y claro, las colisiones eran todavía más peligrosas para el conductor y acompañantes que iban dentro del vehículo. Sí, porque el vehículo no absorbía nada del impacto. Exactamente. Ahora a medida que se va produciendo la deformación progresiva en una colisión, está amortiguando de alguna manera, está transformando la energía cinética que trae el vehículo en movimiento en una energía de deformación de los materiales. Lo que sucede, y vamos protegidos en esa jaula con otros aditamentos, como pueden ser los airbags, como puede ser el apoyo para la cabeza bien colocado, y obviamente el cinturón de seguridad. Sin embargo, a veces uno puede cometer el error de lo que yo planteaba en el comienzo, ¿no? Digo, como yo tengo un buen auto, que tiene airbag, yo uso el cinturón, seguramente mi auto absorbe el impacto, puedo ir muy rápido. Hay límites, hay momentos en los que las medidas no sirven para nada, el cinturón no actúa, el airbag tampoco va a funcionar y el auto no se va a deformar lo suficiente como para salvarme. El asunto está cuando ocurre un siniestro súper grave. Yo puedo tener un muy buen auto
ir tomando las precauciones respecto de los elementos de seguridad pasiva. Reitero, cinturón de seguridad, apoyo para la cabeza bien colocado. Sucede que cuando ocurre una colisión muy importante, esa jaula de la que veníamos hablando puede llegar a deformarse y no contenernos. Entonces, no es lo mismo dar una vuelta o 2 vueltas en lateral, un vehículo que está volcando, ¿verdad?, que dar 7 u 8 vueltas a consecuencia de la velocidad, donde lo más probable es que el techo se termine juntando con el piso y ahí no hay cinturón de seguridad que valga, ni ningún elemento de seguridad pasiva. Lo mismo en una colisión contra una columna, por ejemplo, cuando la columna entra hasta el asiento trasero y el coche queda hecho un acordeón rodeando la columna, que son siniestros que vemos muchas veces. Lo mismo en choques de frente. En choque de frente con el agravante de que las velocidades se suman. Exactamente. Entonces ahí ya cuando la velocidad manda de tal manera que rompe las estructuras defensivas del vehículo, por así decirlo, quienes van dentro del automóvil están en un serio problema. Digo automóvil, como puedo decir autobús, o como puedo decir camión, ¿verdad?, moto, si no importa el vehículo de que se trate, cada uno en su dimensión establece condiciones extremas para lo que puede ser la protección de la vida de las personas que están involucradas. De todos modos, más allá de las velocidades extremas de las que estamos hablando, una velocidad puede resultar coherente en determinadas circunstancias, digamos, pavimento, visibilidad, si es de día, si es de noche, e incoherente si las condiciones cambian. Es decir, 70 km por hora puede ser poco o mucho. Y fundamentalmente, una cosa es la velocidad legal y otra cosa es la velocidad adecuada. Siempre hacemos hincapié en eso, porque la velocidad legal puede estar establecida en 90 kilómetros, por ejemplo, o en 110 kilómetros en la interbalnearia. Y sin embargo, las condiciones del medio ambiente, por ejemplo, el piso húmedo, que es una de las condicionantes más comunes y más extremas para la pérdida de dominio de un vehículo, hacen que en lugar de ir a 110 tengamos que ir a 70 o 80, ir cuidando todos esos aspectos independientemente de hasta qué velocidad podamos circular sin que alguien nos ponga una multa. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de la evitabilidad del siniestro. Y fundamentalmente también considerar, y va de la mano, que cuando es necesario hacer una maniobra de frenado de un vehículo por una situación sorpresiva, lo primero que sucede es que necesitamos pasar el pie del pedal del acelerador al freno, porque normalmente va apoyado en el acelerador el pie derecho, y entonces en ese tiempo de pasar del acelerador al freno, que lo conocemos como tiempo de reacción, el vehículo sigue prácticamente a la misma velocidad que traía. Y de acuerdo a la velocidad, ya son muchos metros y como tú decías, mejor no hablar de kilómetros por hora cuando hablamos de la velocidad inmediata, de esa velocidad que está muy cercana a la producción de un siniestro, de una colisión, sino que tenemos que hablar de metros por segundo. Y tenemos que hablar de una situación también que puede ser entrar en pánico, tenemos que hablar de la experiencia del conductor y aún con experiencia, muchas veces, como lo hemos visto reiteradamente en este programa, no alcanza. Sí, eso lo vivenciamos en la pista de cepa, en donde evidentemente uno de los trabajos era intentar frenar cuando nos indicaban. Y uno ya estaba sobre alerta de que esa era una maniobra que uno iba a realizar, es decir, el imprevisto no era tal, era casi como un imprevisto. Es decir, uno estaba alerta de que te iban a pedir, y la lentitud en la reacción y el frenado se notaba. Es decir, una experiencia que sirvió por lo menos para tomar conciencia de eso de, no hablemos en kilómetros por hora, sino en metros por segundo. A 50 kilómetros por hora, que parece que es poco, estamos hablando de 23 metros por segundo. Lo que avanzamos, ya aprendí que las calles tienen 8 metros de ancho, yo pensé que eran más anchas, veo cómo se manejan las distancias en la ciudad. En las pruebas en pista, la sorpresa del tiempo de reacción no juega, porque la persona está esperando que le den la orden de frenar. Claro. Eso no es lo que ocurre normalmente. En la calle. En la vía pública, porque primero que nada es una sensación de sorpresa. O sea, se tiene que reponer de la sorpresa, aunque sean fracciones de segundo, para luego recién hacer la maniobra de pasar el pie al freno. Y eso, si nuestros reflejos son buenos
y nuestro estado psicofísico es bueno, va a estar en el orden de un segundo de tiempo. Un segundo que nos llevó a reaccionar y luego empezar a frenar. Vamos a seguir hablando con Daniel, pero antes de la pausa les quiero presentar a Walter Piquinela, que es técnico prevencionista, que nos va a hablar precisamente de la visión que tienen las empresas aseguradoras, más específicamente el Banco de Seguros del Estado, sobre este tema de la velocidad, pero desde la óptica de estas empresas. Recordando entonces las proporciones aceptadas internacionalmente, que indican que el 92% de todos los accidentes que ocurren en el tránsito son como consecuencia de errores humanos, el factor de la velocidad, por supuesto que está presente y es uno de los grandes 4 factores que provocan accidentes en el mundo entero, no solamente en nuestro país, y que son la velocidad, el no uso de casco, el no uso de cinturón y el consumo de alcohol. Quiere decir que la velocidad tiene un papel fundamental. La diferencia entre ir a una velocidad y aumentar esa velocidad un poquito más puede llegar a duplicar la posibilidad de tener un accidente. Y esto lo mencionamos en forma especial porque la gran mayoría de los accidentes como consecuencia de la velocidad ocurren por encima de 90 kilómetros por hora. Que, bueno, se entiende desde hace mucho tiempo que es un poco la velocidad límite, porque miren lo que ocurre a partir de ese momento. Los cuerpos en movimiento, que son los vehículos, una masa de acero y de vidrio de más de 1000 kilos en movimiento, generan una gran energía cinética. Y la diferencia entre ir a 90 kilómetros por hora o ir a 120 duplica la posibilidad que tenemos de tener un accidente de tránsito. Quiere decir que la velocidad es uno de los grandes factores, pero tenemos que recordar de que la velocidad, en definitiva, la determina el conductor y no el cartel señalizador. Muchas veces pensamos de que la velocidad límite, máximo, es lo que nos indica el cartel señalizador. Pero vamos a ver por qué no es esa la velocidad ideal, sino la tenemos que determinar nosotros, los conductores. Vamos a poner un ejemplo, y que todos conocemos, la Rambla de Montevideo. Tiene velocidades límites de 75 kilómetros por hora en algunos tramos. Muchas veces decimos, sí, está perfecto, una velocidad adecuada, pero eso en un día, en buen tiempo, con sol. Pero ¿qué pasa de noche y lloviendo? Con viento cruzado, con todas las curvas que tiene la Rambla de Montevideo. 75 kilómetros por hora sería una velocidad extremadamente excesiva y podríamos entrar en hidroplaneamiento y otros fenómenos que más o menos conocemos, que nos puede llevar a tener accidentes. En cambio, si venimos a 75 kilómetros por hora en esas condiciones, no vamos a estar violando una norma de tránsito. Por lo tanto, tiene que quedar muy en claro de que la velocidad la determina siempre el conductor y no el cartel señalizador. El cartel señalizador es como un techo al cual no debemos pasar, pero la determinamos nosotros, los conductores. Hablo como aseguradora del Banco de Seguros en particular, Banco de Seguros del Estado, en donde los excesos de velocidad son de difícil de demostrar, pero asimismo los cubre. No puedo hablar por otras aseguradoras, pero sí por el banco. Un accidente en donde la persona venía a excesiva velocidad igual es cubierto. De la misma manera que a veces alguien un cartel de pare no respeta y tiene un accidente. El seguro le cubre. Un semáforo en rojo que se pase, un error que comete el conductor. Ahora, en lo que sí se es bastante intransigente hoy en día es el no cubrir los accidentes que ocurren como consecuencia de conductores que van alcoholizados. Cuando la espirometría indica que está por encima del límite legal, ya el seguro no le va a cubrir. Y también se está avanzando muchísimo en cuando no se usa el cinturón de seguridad, porque ya no se trata de errores de manejo, sino ya de errores conceptuales que el conductor tiene que asumir hoy en día, que es la utilización del cinturón de seguridad. Porque el cinturón de seguridad no solamente le va a dar protección a los ocupantes del vehículo, sino que además previene accidentes. Es decir, que el conductor vaya sujeto al cinturón de seguridad tiene menos probabilidad de tener un accidente. Nos vamos a la pausa, como todas las semanas, de la mano de Archibaldo, que llega por gentileza de la Fundación Unitran y del Automóvil Club del Uruguay.
Gomería El Rey. 4 décadas de experiencia marcando un camino de responsabilidad, honestidad y atención personalizada. Neumáticos, baterías, llantas, audio, balanceo, alineación, tren delantero. Gomería El Rey. Un clásico de verdad. Taller Gospodinov, servicio oficial Renault y Nissan, mecánica en general, chapa y pintura, todas las compañías de seguros, Avenida Roosevelt y Parada 14. La estación Petrobras de la Parada 16 te ofrece la mejor atención y una completa variedad de bebidas y comestibles en su mini shop. Si buscas rapidez en la carga de combustible, excelente atención y deliciosas empanadas calentitas durante las 24 horas, estación Petrobras en la Parada 16. Y ahora, con la tarjeta Puntos Card, al cargar nuestros combustibles, acumulás puntos para tienda inglesa. Te esperamos. Estación Petrobras, Parada 16, Playa Mansa, Punta del Este. Te metiste a la ducha y te olvidaste de llevar la toalla. Algún día te vas a avivar. Dejaste las luces prendidas y se murió la batería. Algún día te vas a avivar. Cerraste la puerta y dejaste las llaves adentro. Algún día te vas a avivar. Apoyaste la cartera en el techo del auto y arrancaste. Algún día te vas a avivar. Algún día te vas a avivar. El restaurante El Tonel. Los mejores precios de Punta del Este, el mejor sabor y la mejor calidad. Parrilla, pastas, pescados, mariscos. Abierto todo el año. Calle 30 entre Gorlero y la 20. You see this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? How can I show you? Nuevo Renault Fluence. Empezó todo otra vez. Santa Rosa, Punta del Este. Concesionario Renault y Nissan. Avenida Roosevelt, Parada 14. Audio Shop. Para manejar tu música. Radios, potencias, subwoofer, luces de xenón, alzacristales, alarmas, bloqueos. Audio Shop. Marcamos la diferencia. 18 de julio, 476. Unite a la movida antiaccidentes. Si sos peatón, cruzá siempre en las esquinas, circulá por la vereda y si no hay vereda, hacelo por la calzada en sentido contrario al tránsito. Y no permitas que los niños jueguen en la calle. Hacele dedo para arriba al buen manejo. Maldonado se une por un tránsito responsable. Maldonado, contigo está mejor. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Apoya ANCAP. Busca en tu interior, cada uno tiene un color. Descubrí esa sensación que con tu corazón combina, combina, combina. Combina. Tienda de pinturas. Combina. A la hora de invertir en seguridad, no improvise. Los programas de seguridad vial de CEPA le brindan las herramientas adecuadas para prevenir los siniestros en el tránsito de su flota de vehículos, eliminando los costos que los mismos generan. 23 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Y deberás crecer, sabiendo reír, sabiendo llorar. Y deberás vencer todas las barreras que te impidan seguir. Y deberás saltar por ti mismo para recuperar en la vida un lugar. Centro de Rehabilitación de Adultos, Cerema, para recuperar un lugar en la vida. Nos quedan todavía unos minutos para seguir hablando con Daniel Vianes, vicepresidente de la Fundación Unitran. Les recuerdo que Unitran es una ONG especializada en seguridad vial de actuación internacional
Y que hoy estamos hablando del tema de la velocidad. Hablar de velocidad seguramente nos lleva a lo que es la vedette de la velocidad y la lluvia, el aquaplaning. Ustedes generalmente este término lo debe conocer, porque es una realidad. Uno dice, bueno, si hay un charco grande y vengo muy rápido, voy a hacer aquaplaning. Lo repetimos como si supiéramos de qué se trata. Vamos a entrar en este tema un poco para ver cómo se podría evitar, hasta qué punto se puede evitar y hasta qué punto la velocidad está directamente vinculado a este fenómeno. Sí, tú lo decís. La velocidad está absolutamente vinculada a este fenómeno y se puede evitar bajando la velocidad. No solamente se produce en los charcos, sino que se produce cuando hay lluvia muy intensa y el bombé de la calle, por decirlo de alguna manera, no alcanza a drenar rápidamente, se forma una capa de agua que puede ser de 1 centímetro, 2 centímetros sobre la calle. Y fundamentalmente el tema del aquaplaning pasa por el hecho de que la cubierta en el giro, el neumático en el giro, no puede sacar toda el agua que está ingresando. Entonces cuando vuelve al mismo punto del siguiente giro, todavía tiene agua en las ranuras. Finalmente el agua termina haciéndole, como el agua no cambia de volumen, termina haciéndole una base, una cuña a la base de la cubierta con el suelo y la levanta. Acá hay algunos tips que la gente me diría y yo ya los he preguntado y sé que no funcionan demasiado, que, pero hago un rebaje o freno. No estamos haciendo contacto con el suelo, básicamente, ese es el tema, hagas lo que hagas. Cuando se produce un aquaplaning, si querés que funcione algo, prende la radio. Claro, si no hay nada. Porque evidentemente lo que va a pasar que se va a perder absolutamente el dominio del vehículo y luego todavía hay que ver cuando intenta recuperar adherencia nuevamente el hecho de no frenar. Sí, o hacia dónde está enfocada la rueda. Exacto, y se continúa con la rueda derecha, pero las situaciones son innumerablemente diferentes, ¿verdad? Porque si tengo un camión adelante, si tengo la posibilidad de perder el dominio del vehículo y está viniendo otro vehículo de frente, es muy difícil. O sea, el tema principal es no entrar en una situación de ese tipo y eso se consigue, como decía, bajando la velocidad. Acá es muy importante también el estado de los neumáticos, ¿verdad? Porque la hendidura que tiene el dibujo de los neumáticos y la profundidad del dibujo, que arranca con 8 o 9 milímetros de fábrica, es fundamental porque esas ranuras están estudiadas para sacar el agua lo más rápidamente posible una vez que ingresó a la cubierta. Si tengo un neumático que tiene 3 milímetros de espesor, prácticamente lo que llamamos el neumático liso, el agua no va a encontrar posibilidades de salir rápidamente, de drenar, y se va a producir mucho más rápido esa capa de agua que rodea todo el neumático y que en definitiva hace que en función de la velocidad del vehículo se levante. Se puede levantar de un lado, sí, ¿verdad? Se puede levantar tomando un charco a una velocidad excesiva, normalmente se va a levantar de las dos ruedas, pero de las dos ruedas delanteras. Pero sucede también que en nuestras carreteras pasa mucho, quedan huellones en la carretera, derivado del tránsito de camiones en el verano, el asfalto, el exceso de peso, y sobre un huellón que haya agua estacionada, significa normalmente que uno de los laterales del auto es el que se va a desequilibrar y va a quedar en el aire. Entonces ahí la situación es aún peor porque normalmente llevando el pie al pedal de freno, nada más que por instinto, llevando el pie al pedal de freno, cuando retomó el asfalto ya va a haber una desestabilización inmediata porque una rueda va a frenar más que la otra. Antes de la pausa me hablabas de un concepto que me pareció interesante, es decir, la velocidad permitida y la velocidad a la que deberíamos circular. Está bien ese concepto porque uno puede ver un cartel que dice que en la ruta interbalnearia puedes ir hasta 110 km por hora, pero en realidad puede que no se den las condiciones para que no vayas ni siquiera a 50. Ahora, como consejo para el conductor que nos está viendo, porque es fácil decirlo, pero bueno, capaz que no tiene la experiencia o no tuvo tampoco el entrenamiento suficiente, porque recordemos que en Uruguay, y ese es otro tema que hemos hablado en otros programas y que seguramente seguiremos hablando, manejamos y no siempre tenemos el entrenamiento ni la capacitación suficiente para manejar correctamente. Entonces,
te pido, esto es como pedirle al doctor un diagnóstico por teléfono, ¿no? Pero te pido que por lo menos me des una idea de cómo saber cuál es la velocidad correcta, aunque la velocidad permitida sea mayor a la misma. Yo creo que la velocidad correcta parte de la base de saber que no se pueden considerar los cimientos de tránsito como algo que les pasa a los demás y no nos puede pasar a nosotros. Sí nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a nosotros trasladando a nuestra familia, nos puede pasar a nosotros trasladando a nuestros hijos pequeños en el asiento delantero o en el asiento trasero, pero sin las debidas seguridades de que vaya sentado en una silla adecuada. Entonces, no hay fórmulas para decir cuál es la velocidad adecuada, es la velocidad que establece el sentido común en base a las condiciones del entorno, porque las condiciones adversas de manejo se pueden registrar por mucho tránsito, por el hecho de manejar nocturno, por poco tránsito, lo cual lleva, por ejemplo, en la ciudad a que las personas se confíen y en horas de la madrugada transiten a velocidades inadecuadas, y si el otro viene pensando lo mismo en una lateral, seguramente el choque va a ser muy importante. Y lo más importante de todo es el estado del piso, ¿verdad? No solo el estado de los neumáticos, sino el estado del piso. Si el piso está mojado, a veces es más peligroso la humedad de la carretera que una carretera bien mojada, porque hay más posibilidades de perder adherencia, mayores posibilidades de resbalamiento. Entonces, el remedio para todo eso está en disminuir la velocidad y en pensar justamente eso. Tal vez si no tomo las precauciones, me puede pasar a mí. La otra vez me resultó interesante también que otro de los invitados me dijo, si le preguntás a la gente sabe qué tan rápido va su moto o su auto, pero no sabe qué tan rápido frena. Habría que saber las dos cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, porque además vehículos modernos desarrollan velocidad en muy breve lapso de tiempo y eso está asociado a veces hasta el concepto de libertad, tratándose de una moto, eventualmente una moto de alta cilindrada. Hemos tenido recientemente la pérdida de un músico que formaba parte de un ícono de la música uruguaya, como no te va a gustar. Y en definitiva se trató de un siniestro con una moto, del cual no tenemos muchos datos, pero era una moto de alta cilindrada. Entonces, por eso digo, uno tiene que incorporar los aspectos de prevención, pensando de que si no toma las precauciones necesarias, siempre está expuesto a que le pueda pasar un siniestro. Daniel, como siempre, muchas gracias por que hayas estado aquí con nosotros en Conciencia Vial. El agradecido soy yo. Auspiciaron COPSA, Gomería El Rey, Letras del Este, Comunicación Visual, Taller Gospodinov, Petrobras, Parada 16, Playa Mansa, Parrilla y Restaurante El Tonel, Santa Rosa Punta del Este, Intendencia Departamental de Maldonado, Don Portas, Panadería y Confitería, Mariño Sport, Rentacar, Audio del Este, Alquiler de Equipos y Combina, Tienda de Pinturas. Ahora sí, ya estamos en el final del programa. Como siempre, nos vamos a ver el Casa Inconsciente, material que ustedes nos envían y que, como todas las semanas, nos resulta muy interesante, y especialmente para todos aquellos que se toman el trabajo de captar las imágenes para que las vean reflejadas aquí en Conciencia Vial, y para los que se ven y dicen, uy, yo hice esto, bueno, tratemos de que haya un inconsciente menos y alguien más con conciencia vial. Vamos a ver la imagen del día de hoy.
recuerdo que las vías de comunicación están abiertas durante toda la semana. El ejemplo que veíamos recién del Casi Inconsciente llegó a través de nuestro mail conciencia-vial@hotmail.com, que tenemos la página de Facebook, allí estamos y somos Conciencia Vial para que estén en contacto permanente con nosotros, que también tenemos habilitado nuestro celular 096-420-635 o que pueden ver los programas que se perdieron o alguna nota que quieran volver a ver en Conciencia Vial Punta, esto es directamente en YouTube. Nos vamos, dentro de 7 días nos reencontramos, como siempre. Nos pueden ver en Canal 11 Punta del Este, en Montecable en Montevideo y en Cable Plus en la Ciudad de la Costa. Que pasen bien y será hasta dentro de 7 días.